No puedo decirle el nombre de la empresa donde trabajo, ni dónde estamos ubicados, ni siquiera mi título oficial. Todo lo que puedo decirles es que cometimos uno de los peores errores que un grupo de personas podría cometer. Nos pusieron en una posición de poder y abusamos de ella tan horriblemente que si hay una vida después de la muerte, lo cual realmente dudo, ninguno de nosotros tiene ni una pizca de esperanza de terminar allí. Al menos, no la buena. El experimento, por desgracia, fue idea mía. Con los crecientes avances en realidad virtual, se me dio la oportunidad de crear un proyecto apasionante. La realidad virtual ya se usaba para juegos, terapia física, conexión con otros en el sistema. ¿Para qué más podría imaginar que se usaría? Terminé combinando las tres funciones después de recordar a una mujer mayor que solía sentarse en el parque cuando yo era niña. Acampaba en el banco cerca del patio de recreo y nos miraba a todo jugar. De vez en cuando alimentaba a las ardillas o leí los pájaros sin mucho entusiasmo. Un día, cuando tenía unos 9 años, me acerqué a ella para preguntarle por qué estaba allí si no tenía hijos. Obviamente eso fue algo cruel de preguntar, pero yo era un niño impetuoso de 9 años y tenía mucha más curiosidad que tacto. Ella me sonrió levemente, dejando su bolsa de papel marrón con alpiste a su lado en el banco. Tengo un hijo, dijo, su voz suave y vacilante. Simplemente no está aquí ahora. Bueno, ¿dónde está? Ella suspiró, mirando a lo lejos, lágrimas brotando de sus ojos y supe que había dicho algo mal. Realmente no lo sé, dijo la anciana. Simplemente no está aquí ahora. Le pregunté a mi mamá sobre eso después. Su rostro se puso un poco blanco, y tuve la sensación de que si ella hubiera estado allí para escucharme hacer la pregunta, me habría golpeado en la boca. Probablemente perdió a su hijo, cariño. Como, en una tienda. Mi mamá se pellizcó el puente de la nariz entre el pulgar y el índice y suspiró profundamente. No, cariño, no en una tienda. Bueno, entonces como ella. Por el amor de Dios, Maali, su hijo murió. ¿Cómo puede ser tan tonta? Golpeó la mesa de la cocina con las manos, se apartó de ella y me dejó allí atónito y sin palabras. Siempre había sido un niño algo difícil, pero mi madre nunca me habló de esa manera. Como adulto, ahora me doy cuenta de por qué reaccionó de la manera que lo hizo. Era una pregunta complicada, yo era un niño tonto y probablemente solo podía pensar en el dolor inconmensurable que le había causado a esta pobre mujer en el parque, después del sufrimiento impensable por el que ya había pasado. Y tal vez, posiblemente, se estaba preguntando cómo sería perderme a mí también y terminar en ese banco del parque alimentando a los pájaros, viendo a todos los demás niños jugar de una manera que su propio hijo nunca podría volver a hacerlo. Esa historia se me quedó grabada. He tenido la suerte de no perder a nadie en mi vida, al menos no todavía. Por la gracia de un Dios en el que no creo, mis tías y tíos están vivos, mis padres están vivos, mis abuelos aún están vivos. En mis 35 años nunca he asistido a un solo funeral. Así que la idea de la muerte, de perder a alguien para siempre, siempre me ronda. Tal vez sea porque desearía poder volver a ese parque y decirle a esa anciana que lo siento, pero después de ese día nunca más la volví a ver en la banca. Así que me senté con mi equipo. Planeamos un extenso programa de realidad virtual con múltiples entornos, un campo de flores, un día en la playa y, por mi propia insistencia, un parque con área de juegos. Mi objetivo era que este proyecto se centrara exclusivamente en los padres que habían perdido a sus hijos, en parte debido a la anciana, pero también porque la interacción con los adultos es mucho más complicada y aún no estaba lista para asumir eso. Eventualmente, ese era mi objetivo, trabajar para cónyuges viudos o hermanos adultos. Pero primero, los niños tenían que ser el centro de atención. Recopilamos nuestra información de sujetos voluntarios. Se les pidió que hicieran algo que sabía que debía ser doloroso, pero necesario, y recopilar fotografías y videos de sus hijos fallecidos. Cualquier cosa que podamos usar para reconstruirlos en el sistema. Para hacerlos lo más realistas posible. Entre mis asistentes, Trevor y Edward y yo, debemos haber acumulado más de 200 horas de medios de niños que ya no existían. Fue difícil de ver, pero para ser sincero, en realidad no vi la mayor parte. Simplemente lo introduje en el software, como números en una hoja de cálculo. Nuestro primer sujeto de prueba fue Mary, madre soltera de 33 años. Había perdido a su hija a los 7 años, no en una tienda, sino en un accidente automovilístico, y su matrimonio se había disuelto a raíz de su dolor. Teníamos varias otras opciones para los sujetos de prueba, pero Mary se sintió bien porque pensé que este experimento la ayudaría más.
Cuando llegó a su sesión, me di cuenta de que estaba nerviosa. Hice lo mejor que pude para asegurarle que, si bien esta era solo una versión de prueba del software, habíamos puesto nuestro mejor esfuerzo en ella y su experiencia nos ayudaría a ajustar el rendimiento hasta que pudiéramos hacerlo bien. Tendría 1 hora para experimentar esta sesión de realidad virtual con su DAO. Luchador, recuerdo tomar sus manos, mirar sus tristes ojos marrones y decirle que si nuestros cálculos eran como yo pensaba que eran, volvería a ver a su hija, aunque imperfectamente. Lo lamentó aún más de lo que le pregunté a la anciana en el parque. Después de un breve cuestionario, Trevor la llevó a la cámara de realidad virtual. Es una gran sala blanca con mucho espacio para moverse, sin muebles, solo un amplio espacio abierto para permitir que los sujetos exploren su entorno. Cuando están a punto de llegar al borde de la habitación, una ligera vibración golpea su casco para hacerles saber que están casi fuera de alcance. No mencioné el casco. Lo siento. Todavía es difícil pensar en eso. Trevor le puso a Mary el casco, un visor de realidad virtual mucho más grande de lo que la mayoría de ustedes conoce. Es casi del tamaño del casco de un astronauta y bloquea toda la luz y el sonido para que el programa pueda ser totalmente inmersivo. De nuevo, mi idea. Mi estúpida y miope idea. Después de asegurarse de que estaba cómoda, Trevor salió de la cámara y se unió a Edward y a mí en la sala de control. En esta sala teníamos un teclado simple con una gran cantidad de monitores, por lo que podíamos ver lo que estaba viendo el sujeto en todos los ángulos posibles. Por seguridad, por supuesto. Una vez que el programa comenzó, no teníamos la intención de controlar mucho, solo cualquier falla que pudiera ocurrir o cualquier reinicio que pudiera ser necesario. Y, por supuesto, un interruptor de apagado en caso de que las cosas se vuelvan demasiado difíciles. También me aseguré de colocar en el casco un interruptor de apagado, un pequeño botón en la sien derecha que el sujeto podía presionar si se sentía abrumado o quería salir. Desafortunadamente, me estoy adelantando. Trevor, Edward y yo nos sentamos en el panel de control. Mary estaba de pie en el centro de la cámara blanca, mirando a su alrededor expectante, con el rostro oculto detrás de este enorme casco. No podía esperar a que comenzara el programa. La verdad sea dicha, yo tampoco pude. Ante mí, en la pantalla, había un botón verde parpadeante que decía «Iniciar». Mi corazón parecía latir al compás con cada parpadeo. Tomé una respiración profunda. Aquí vamos, muchachos, dije, e hice clic con el mouse, presionando el botón de inicio. Las pantallas se encendieron de repente, mostrando un enorme campo de hermosos tulipanes rosados, algo como lo que verías en los Países Bajos. El cielo tenía un tono de azul casi antinatural. Inmediatamente tomé nota en mi bloc de notas y escribí que la saturación de colores debía atenuarse. Las nubes eran enormes, blancas e hinchadas, y aunque tampoco se veían del todo bien, no lo noté. Las nubes no siempre se veían totalmente naturales y casi se veían mejor cuando no lo hacían. En la esquina de la pantalla, un temporizador hacía una cuenta regresiva de 1 hora. El cuerpo de Mary miró alrededor de la cámara. El avatar de Mary miró alrededor del campo de flores. Y entonces, fuera del campo, una niña pequeña salió corriendo. La reconocí de inmediato como la hija de Mary, Elaine, una niña de 7 años con cabello rubio corto y grandes ojos marrones. Estaba sonriendo tan ampliamente, y tan pronto como Mary la vio, se tapó la boca con ambas manos. «Hola, mami», gritó el avatar de Elaine, extendiendo los brazos para un abrazo. María la miró fijamente. Se agachó, lentamente, y también extendió los brazos. La única parte de la que me arrepentí en ese momento fue que no podíamos programar ningún tipo de contacto físico. Pero le había advertido sobre esto, que cualquier tipo de interacción física tendría que ser imaginada. No parecía importar. Mary fingió un abrazo y el avatar de Elaine abrazó el de ella cálidamente. María estaba temblando, podía verlo en sus brazos, sus piernas. Las lágrimas picaron en mis ojos, pero las aparté parpadeando, esperando que mis asistentes no pudieran ver. «Hola, bebé», sollozó Mary, y se hundió aún más sobre sus rodillas. Lo admito, la realidad virtual era casi inquietantemente real en comparación con los pocos videos y fotos que había visto de Elaine. Aquí no había ningún valle misterioso, por lo que pudimos ver en la pantalla. Mary bien podría haber estado viendo a su hija muerta por primera vez en 4 años. El avatar de Elaine sonrió y se apartó del abrazo. Ahí estaba la primera desconexión que vi. Ella se apartó, pero Mary todavía la estaba abrazando porque no podía sentirla retirada. Pero no duró mucho cuando miró al avatar de su hija,
todavía sonriendo. Las lágrimas corrían por su cuello incluso con el casco deteniendo la mayoría de ellas en sus mejillas. Te extrañé, dijo el avatar de Elaine, y Trevor puso una mano en mi hombro. Lo hicimos, murmuró, pero lo hice callar. Aún no. Mary trató de hablar, volvió a sollozar, luego hizo una pausa y se compuso. Trató de secarse las lágrimas, solo para ser detenida por el casco, lo cual me pareció una cosa insoportablemente triste de presenciar. Pero ella no dejó que eso la rompiera. Yo también te extrañé, ella, dijo. Tanto, tanto. Nunca sabrás cuánto. No llores, mami, dijo el avatar de Elaine, y giró en círculos. Ven a jugar conmigo. No quiero compartir lo que sucedió en la próxima hora, porque no siento que ese sea mi lugar. Todo lo que diré es que el avatar de Mary y Elaine compensó el tiempo perdido. La vibración en el casco hizo un bastante buen trabajo al detenerla antes de que llegara al borde, aunque Mary tropezó con él unas cuantas veces. Sin embargo, no tardó mucho en reconocer el espacio y la sesión parecía ir muy bien. Tomé notas diligentes mientras Edward hacía ajustes menores al sistema cada vez que notábamos un pequeño parpadeo o falla de irrealidad. Cuando la hora llegó a su fin, hice lo que más temía, decirle a Mary que el programa casi había terminado. Pulsó un botón para hablar a través del altavoz de su casco. Mary, le dije suavemente, tu sesión casi ha terminado. Lo siento, pero es hora de decir adiós. Mary, que había estado sentada en el suelo blanco acunando a una hija que en realidad no estaba allí, levantó la vista frenéticamente. No, por favor, rogó, necesito más tiempo, por favor, necesito más tiempo. Antes de que pudiera decir nada más, el avatar de Elaine se levantó de repente. No puedes irte, mami, dijo, angustiada. Sus ojos marrones comenzaron a llenarse de lágrimas virtuales. Si te vas, moriré de nuevo. Mary dejó escapar un sollozo entrecortado, y mi respiración quedó atrapada en mi garganta. ¿Qué diablos? Dije, soltando el botón del micrófono. Miré a Edward y Trevor, ligeramente asustada. Ella no debería estar diciendo eso. ¿Por qué diría eso? Edward apartó la mirada de mí. Trevor tragó saliva y luego me miró directamente a los ojos. Lo programé. Si esto es algo que podemos monetizar, necesitamos que los padres sigan viniendo. ¿Qué diablos quieres decir con monetizar? ¿Qué quieres decir con seguir regresando? Alcancé el botón del micrófono, pero Trevor me detuvo. La empresa quiere convertir esto en un negocio, Maali. Si cierran la sesión en la primera sesión, no serán clientes habituales. Necesitamos que quieran volver. Nunca estuve de acuerdo con esto, exclamé, y Edward murmuró, sí, no estabas en esas reuniones. En la cámara, Mary se abrazaba desesperadamente al aire. No, cariño, no me iré, no te preocupes, no me iré. No quiero volver a morir, mami, gimió Elaine. Ahora ambos estaban llorando. Sácala de ahí, dije, alcanzando otro botón, y cuando Trevor trató de detenerme de nuevo, lo empujé con una sorprendente cantidad de fuerza. Presioné el interruptor de apagado. No pasó nada. ¿Qué diablos? ¿También programaste esto? Exigí. Presioné el interruptor de apagado una y otra vez. Las pantallas permanecieron encendidas. En la cámara, Mary estaba abrazando el aire, pero en las pantallas, estaba abrazando a Elaine, a quien parecía que nunca la soltaría. No, el interruptor de emergencia aún debería funcionar, tartamudeó Trevor. Se levantó del suelo y empezó a martillar el mismo botón que yo había estado pulsando. Nunca me iré, no me iré, nunca me iré, comenzó a sollozar Mary, y de repente todas las pantallas se apagaron. Ya han pasado 3 días. Las puertas de la cámara, por alguna razón, no se abren. Mary no se quita el casco. De hecho, ella no hará nada. No ha pedido comida, ni agua, ni nada. Ha estado haciendo sus necesidades en cualquier parte de la habitación y se está quedando sin lugares, pero sin comida ni agua, ya no los necesitará necesariamente. Ni siquiera parece estar interactuando mucho con el avatar, aunque si lo estuviera, no podríamos verlo. No podemos volver a encender las pantallas. Ella solo se ríe débilmente de vez en cuando, o mueve sus manos solo un poco. A veces murmura, pero no puedo entender lo que está diciendo. Hemos llamado a los superiores para que revisen el software, la fuente de alimentación,
pero nadie ha sido de ayuda. Les he rogado que llamen a alguien para que abra las puertas, pero creo que tienen miedo de las repercusiones legales, ya que aparentemente los comunicados que firmó Mary en realidad no iban a ninguna parte ni significaban nada. Fue algo que Trevor elaboró sobre la marcha para que pareciera oficial. Me han dicho que me vaya a casa. Que no hay nada que pueda hacer. Pero siento que tengo que quedarme. Tengo que observar y esperar que el avatar de Laine la suelte. He estado ejecutando todos los scripts que se me ocurren para deshacer lo que había hecho Trevor, pero el programa no se deja cambiar. Tal vez ese sea el costo de jugar a ser Dios. Y si ese es el caso, entonces yo, al igual que Dios, tengo que cuidar lo que he hecho en los inocentes. Al menos, supongo, ella no eligió el parque,